Gracias, presidente. Buenas tardes, bienvenido, ministro. Bueno, yo que por ahí tengo un poquito más de tiempo, sí me gustaría contextualizar. Estamos hablando de un año donde el presupuesto solicitado fue de más de 220.000 millones de pesos y se han pedido 4 ampliaciones presupuestarias. Nuestro bloque presentó unas 50 páginas de preguntas. La primera parte hacía referencia justamente a la ejecución presupuestaria y, por ejemplo, cuánta deuda ha tomado la ciudad y en qué estado está. La verdad que en ese contexto, saber cuántas reuniones y con cuántos vecinos se juntaron Horacio y Diego es bastante intrascendente, por lo menos para nosotros, que venimos especialmente a escuchar la exposición del jefe de gabinete. Es posible que mis preguntas parezcan como inconexas, pero las armé en base a su exposición. Me gustaría saber de qué se trata el programa Elegir Enseñar, que usted nombró al principio de la exposición. ¿A cuántos docentes está dirigido? Si es que está dirigido a docentes, ¿y cuál es la funcionalidad? ¿En qué se expresa el resultado de ese programa? Me gustaría saber también, cosa que le pregunté a la ministra de Educación cuando vino a la ronda presupuestaria y no me respondió, ¿cuántas escuelas y de qué niveles construyeron en el año 2018? Porque usted empieza diciendo que va a dar una información que va del año 2016 al 2019, y esto es una recurrencia en esa cartera. Cada vez que la ministra se presenta a dar su informe en la Comisión de Presupuesto, hace como un bloque de 4 años, de 5 años, de 3 años de la gestión. Nos gustaría saber, este año, cuántas escuelas se construyeron y se inauguraron y de qué niveles. También me gustaría saber, porque también se lo pregunté y no obtuve respuesta, exactamente en qué lugar se va a construir el Ministerio de Educación. Si está dentro de alguno de los polos que ya están construidos y si va a compartir espacio con algún establecimiento educativo que ya está previsto. Obviamente no puedo dejar de mencionar nuestra preocupación por el cierre de las salas maternales y los FT, aparte de la Unicaba, que ya es un caballito de batalla recurrente, que se suma a una de las cosas que usted dijo al principio, habló de los consensos con los que habían salido todos los códigos, y nombró el Código de Planeamiento y el Procesal Penal. El Código de Planeamiento y Procesal Penal, como dijo el diputado Tomada, fue votado solamente por el bloque oficialista. Eso no es armar ningún consenso. La Unicaba va a ser votada solamente por el bloque oficialista y por las conversaciones y reuniones que hemos tenido, el contravencional va a correr en la misma suerte. Me gustaría saber concretamente cuánto es el presupuesto asignado al barrio 31 y si ustedes están anoticiados de los desalojos forzosos, de los despidos masivos de trabajadores sociales y de las fallas constructivas en lo que se denomina la containera, que tuve oportunidad de visitar, donde los vecinos tampoco tienen claro cómo va a ser la operatoria posterior de pago. Todas estas preguntas me gustaría ver si es posible obtener respuesta el día de hoy. Me parece que son bastante sencillas. Por otra parte, y tomando en cuenta que el premetro no tuvo ningún nivel de mejora desde su creación, salvo este último tiempo que fue ploteado con el aviso de los Juegos Olímpicos de la Juventud, hay una página en internet que dice que están mejorando los asientos, están renovando los asientos y que esos asientos serían los que están sacando de las formaciones con asbesto. Me gustaría saber si es verdad. Me gustaría hacerle una pregunta que es muy puntual. Hay algo que se llama Diseño, Producción, Instalación y Configuración a Medida de Cápsulas Virtuales, que está a cargo de la Jefatura de Gabinete y está presupuestada en 4 millones de pesos. Me gustaría saber qué es. Esta no es una pregunta, sino una observación de orden conceptual, porque no es la primera vez que lo escucho. Usted lo refirió hoy
pero el jefe de gobierno lo ha hecho en un montón de instancias respecto al elefante blanco, y dicen que es producto de la falta de planificación y la desidia. El elefante blanco fue un hospital que se empezó a construir en el año 30 para tratar la tuberculosis, que cayó por el odio, no por la falta de planificación y la desidia, cayó por el odio al peronismo en el año 55, y no había ninguna dificultad para que este gobierno, desde hace 12 años, tuviera intervención en la zona. No son tierras nacionales, no se requería ninguna ingeniería especial para que el gobierno, primero de Mauricio Macri y después de Horacio Rodríguez Larreta, decidiera intervenir en el lugar. O sea, que si hay falta de planificación y desidia es de su propio gobierno. Respecto al Va Elige, se ha extendido el diputado Gouman. Me gustaría aclarar otro de sus referencias en esta sesión, que es lo que votamos todos. Sí, todos, en un amplio sentido de todos. Nosotros hemos creado un usuario de una persona fallecida que vota. Como lo he dicho en otras intervenciones, el programa Va Elige está copiado de Elige Madrid con grandes variantes en su implementación. Después que los vecinos votan, esa votación va a la Junta Comunal. Y es la Junta Comunal la que define las prioridades y eleva para su ejecución al gobierno central. Esa parte no está. Aparte de un montón de fallas que hemos detallado en la ronda presupuestaria oportunamente respecto al valor de las veredas, por ejemplo. Este año todos los vecinos se pusieron de acuerdo en pedir el arreglo de veredas con diferentes montos. Esto se lo referimos ya al ministro de Espacio Público. Me gustaría saber cuáles son los 3 ministerios con mayor subejecución presupuestaria en este año. Y obviamente referirle, como ya han hecho otros diputados, cuestiones muy puntuales que también hacen a escuchar a los vecinos. Por ejemplo, el ensanche de la Diagonal Sur. Han tenido reuniones con Horacio y Horacio se comprometió personalmente a que eso no iba a pasar, a dejar sin efecto el ensanche, y continúa eso dentro del código que se votó en primera lectura. Obviamente, la apertura de la calle Zamudio, los enrases, la no inclusión de la accesibilidad, de la ley de accesibilidad dentro del código, los pasajes y el enrase en los APH. El subte tiene una publicidad abrumadora del gobierno de la ciudad. El segundo, el subte TV, es de 22.000 pesos. Las carteleras por 25 días, 594.000 pesos. La pregunta es, ¿cuánto gasta el gobierno de la ciudad en publicidad en el subte? Habló de Josué, de 19 años, que egresó de una comunidad terapéutica. ¿Cuántas comunidades terapéuticas se habilitaron en los últimos 5 años en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires? En la misma línea, la Ley 2318 de Prevención de Adicciones establece una sala de desintoxicación en todos los hospitales. Conocemos la del Fernández. ¿Existe alguna otra conforme obliga la ley? La Ley 5895 establece que son los propietarios los que tienen que pagar los meses para el ingreso a alquilar. Por este tema, CUSICBA, el Colegio Profesional Inmobiliario, fue sancionado judicialmente. Queríamos saber cuántas sanciones y qué medidas de control se están efectuando para controlar el cumplimiento de esa ley. Y por último, aprovechando que habló de las previsiones del riesgo hidráulico, volver a decir, como lo hice en la sesión pasada, Soldati se inundó. Y se inundó por una obra del gobierno de la ciudad. ¿En qué estado está eso? ¿Sí? ¿Y qué previsiones se van a tomar para que no vuelva a suceder? Gracias.